Buenos días mis, buenos días compañeros. El día de hoy voy a hablar la crisis medieval del siglo XIV. ¿Qué entiende por crisis, amigos? Crisis entendemos que es una situación grave que sucedía en aquella época. En la Edad Media empezó en el siglo V y terminó en el siglo XV. Pero si hablamos de años, empezó en el año 476 después de Cristo y terminó en el año 1453 después de Cristo. Hubieron varios procesos que ahora a continuación les voy a explicar. ¡Empecemos! En el siglo XI, XII y XIII hubo una gran prosperidad. ¿Qué prosperidad hubo? Hubo el renacer de ciudades. Como acá podemos apreciar, hombres y campesinos construían ciudades y las ciudades eran muy hermosas, como acá podemos apreciar en la imagen. También hubo el renacer del comercio. Había mucho comercio en ese entonces. Acá vemos personas que vendían demasiadas cosas. Ahora vamos a hablar de la crisis medieval del siglo XIV. ¿Qué pasó en ese siglo? En el siglo XIV fue una crisis global de totalidad y una crisis agraria. ¿En dónde empezó? Empezó en los campos. ¿Qué pasaba en los campos? En los campos había muchas sequías, como acá podemos apreciar que los campesinos querían reproducir los alimentos, pero no podían porque había mucha sequía. Había mucho sol. También pasaba que había la cosecha, estaban llenas de lluvia, como acá podemos apreciar en la imagen, había demasiada lluvia. También por eso no podían reproducir. ¿Por qué tampoco no podrían producir alimentos? ¿Por qué? Porque tenían también las cosechas con hielo. También lo podrían llamar la edad de hielo, porque había mucho hielo en los campos. En el siglo XIV también hubo una crisis que perjudicó la economía, la cultura y la política. Como acá podemos ver, las personas están descontroladas porque quieren buscar alimento, porque no saben cómo reproducirse. Las personas estaban bien alocadas las personas en ese siglo. Y también, como acá podemos ver, este niño no tenía ni un alimento con qué comer. Y la gente estaba desnutrida, como acá podemos ver, personas desnutridas bien flacas que no podían ni siquiera caminar. ¿Y qué pasaba con eso? La gente ya estaba muriendo. Como acá vemos personas, bebitos, niños, adolescentes, señores de edad, mueren por no tener la producción de alimentos. Y también tenían poca higiene por todo lo que pasaba en ese siglo. También en ese siglo hubo una enfermedad terrible que le llamaron la peste negra. Esta peste negra es una bacteria. Esta bacteria, ¿quiénes los tenían? Los tenían las ratas. Estos roedores que caminaban por todas partes que no sé especificar en específico, pero creo que le picaban o le mordían a las personas. ¿Y quiénes también lo tenían? Lo tenían las pulgas. Estas pulgas bien pequeñas también le podrían morder o le da un picazón y tendrán esa enfermedad. Como acá podemos apreciar, le salían bultos linfáticos. ¿Qué síntomas tenían estas personas? Tenían bultos linfáticos las personas que tenían esta enfermedad. ¿Dónde le salían esos bultos linfáticos de las personas que tenían esa enfermedad? Le salían en las axilas, en las entrepiernas y en el cuello. Y también, como acá podemos apreciar, vemos que acá hay una persona que está con puras ratas. Qué feo fue en ese siglo, muy feo fue en ese siglo. Me da mucha pena, pero así sucedió. Los doctores, para no contagiarse los doctores, ellos usaban una capa negra, como acá podemos apreciar, y una mascarilla con un pico de pájaro. Este pico de pájaro contenía un gas que cuando el doctor iba a ver al paciente cómo estaba, no se contagiaba de esa enfermedad.
lo prevenía antes de contagiarse. Y cuando una persona tenía esa enfermedad ya no podían hacer nada, la persona iba a morir, ya no había cura. Eso pasó en el siglo XIV. Muchas gracias. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Gracia, que va a hablar de un tema muy importante que también pasa en ese siglo XIV, que se llama el feudalismo. Muchas gracias.